fueron en su momento desestimadas. Vamos a hablar sobre el tema, este último tema, por supuesto, con José Naupari, que es asesor externo del Jurado Nacional de Elecciones. Hoy la Comisión de Constitución va a retomar precisamente la discusión para, entre otras cosas, recortar el mandato de los integrantes de este organismo electoral. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buen día, don Nicolás. Muchísimas gracias por la oportunidad. A usted, usted estuvo en la comisión, ¿verdad? Participó. ¿Cuál es el tenor, digamos, de este debate? Porque, a ver, como Jurado Nacional de Elecciones entiendo que el organismo ha dicho no al lugar, ¿no? Básicamente no procede. Partiendo por el hecho de que tienen en este momento, están en el cargo, ¿verdad? Todo cambio tiene que hacerse reflexionando y toda reforma, además consensuada. Y ustedes, digamos, el jurado y usted también tiene particularmente una posición al respecto. Claro, lo que ha sostenido el Jurado Nacional de Elecciones respecto a este proyecto de dictamen, que se ve en su tercera versión el día de hoy a las 8 de la mañana, es que, bueno, en primer lugar, como usted bien lo ha mencionado, toda reforma constitucional requiere un proceso legislativo amplio y requiere que estar debidamente justificado. El hecho de que el Congreso sea un órgano de naturaleza política no lo exime del deber de motivación de justificar la necesidad y la proporcionalidad de las reformas que propone. Adicionalmente a ello, lo que también ha sostenido el Jurado Nacional de Elecciones, pues yo también comparto, es que las reformas constitucionales, incluso de determinadas dimensiones, como las que se pretendía incorporar, deben darse fundamentalmente en un escenario, digamos, de tranquilidad, de paz Claro. social, y no implementar reformas reactivas. En el caso concreto de estas reformas constitucionales que proponen incorporar, por ejemplo, plantean incorporar la figura de las salas electorales, ¿no? Entonces, pero en el caso de las salas electorales, en primer lugar, por ejemplo, habría que señalar que, bueno, la carga procesal no es la misma, en primer lugar, en periodo electoral que en periodo no electoral. Punto uno. Punto Claro. dos, que la figura de las salas electorales en realidad podría terminar generando una seria amenaza a los derechos, al principio de predictibilidad, al principio de seguridad jurídica y a la igualdad en repartición de justicia electoral. Es decir, no se trata de un tema de solamente institucional, sino de defensa de los derechos de los ciudadanos. Claro ¿Por que sí. qué? Porque si tú tienes una sala, puede que una sala resuelva o interprete una norma de manera distinta a la otra. Ahora, Sí. la Comisión de Constitución nos replicó ese día, oye, un momentito, ¿no? Pero el Pleno va a seguir trabajando y en consecuencia el Pleno puede fijar los criterios. Bueno, por lo visto, habría que recordarle justamente, como se recordó en esa oportunidad en la Comisión de Constitución, que al día de hoy no tenemos la figura del presidente electoral vinculante, con lo cual, en principio, Correcto. una sala no está necesariamente vinculada a lo que puede En ser el realidad Pleno, son ¿no? muchos puntos, vamos a desagregarlo, ¿no? Porque primero el número de los integrantes, cómo son elegidos, incluso el presupuesto y las salas que usted mencionaba, lo vamos a desagregar, pero para que quede claro el contexto, porque ante todo esto es una decisión política, ¿no? Más que digamos, de preocupación por el Jurado Nacional de Elecciones. Está clarísimo que esto viene de más atrás y es por las denuncias de fraude. Entonces, al final, cuando se quiere hacer un cambio que supuestamente le va a brindar a la ciudadanía una tranquilidad de que no van a ocurrir irregularidades, puede pasar todo lo contrario, que se piense, como usted dice, en un contexto más bien de convulsión y luego en un contexto de campaña que se está poniendo a magistrados a propósito de esta materia, ¿no? Y totalmente de acuerdo con usted. Y adicionalmente a ello, yo agregaría que toda reforma constitucional tiene que partir de evidencia y de premisas verdaderas, ¿no? Por ejemplo, ayer decía, escuchaba en una entrevista que hacían alguna gente de la comisión, que decían que digamos, la finalidad fundamental era desconcentrar el poder que ha acumulado. Bueno, el presidente, formalmente hablando, es solamente un miembro más en el Pleno del Jurado de Elecciones. El presidente no acumula ningún poder. Entonces, si no hay ningún poder acumulado en una sola persona dentro del Pleno, ¿quién va Claro. a desacumular? Entonces, eso es un mito. 1 de 5, correcto. Exacto. Ahora, entonces, vamos a desagregar. Son 5 los miembros del Pleno, se busca que sean 7. El sexto y el séptimo designados por un magistrado del Poder Judicial, un fiscal también, ya sea en actividad o jubilado, ¿verdad? ¿Por qué, a su entender, no debe proceder esto?
Bueno, lo que ha propuesto la Comisión de Constitución, justamente como ustedes mencionan, es incrementar a 7 a efectos de que se nombren 2 en representación de las universidades públicas y 2 en representación de las universidades privadas. Ujú. ¿Por qué el Jurado Nacional de Elecciones ha opinado en contra de ese extremo de la reforma constitucional que se propone? Porque la conformación actual del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no solamente se sostiene en el principio de pluralidad, sino también en el principio de representación equitativa y proporcional. ¿Qué implica Claro. ello? Que no puede haber más de una entidad que coloque más de una persona que genere un desequilibrio dentro de la conformación y Ujú. proceso de toma de decisiones del Pleno. Si, por ejemplo, colocamos a los 2 representantes de universidades públicas y 2 representantes de universidades privadas, los representantes de universidades harían 4 de 7, por lo Ujú. cual tranquilamente los representantes de 2 fuentes de origen podrían decidir en función del Pleno independientemente de lo que Claro. puedan opinar El o otro es de, pensar los otros 3. el otro es del Colegio de Abogados, Exacto, el quinto, exacto. ¿verdad? El Hasta tercero, hoy porque en realidad entonces esta conformación que usted dice efectivamente es proporcional, ¿cómo es? claro, efectivamente, al día de hoy tenemos que cada entidad elige solo a un miembro, Claro. ¿no? El presidente del Poder Judicial, pleno 2 del Ministerio Público, pleno 3 del Colegio de De Abogados, abogados, las pleno 4 de universidades, universidades privadas públicas y pleno 5 de universidades claro, privadas. Lo que ellos quieren es uno que cada uno, universidades públicas y universidades tal cual. privadas elijan 2 cada uno. Tal cual. Claro, las universidades públicas, digamos, las universidades en su conjunto tenían 2 de 5 y ahora tendrían 4 de 7. Ahí se pierde la Exacto. proporcionalidad y juntos podrían tomar decisiones, digamos. Exacto, y eso ya de por sí genera un desequilibrio. La idea de la pluralidad es que justamente podamos tener una diversidad de enfoques, pero una diversidad de enfoques en las cuales haya equilibrio a su vez, no que eventualmente alguna fuente de origen pueda terminar imponiendo un determinado criterio o un determinado Ujú. enfoque, porque ahí Claro. quiebras, digamos, el proceso deliberativo dentro del propio pleno. Claro. Ahora, ok, eso me queda claro, me queda claro. Ahora, pasamos a lo segundo, lo de las salas. Entiendo que antes hay una sola sala, digamos, el pleno, y lo que se propone son 2 salas de 3. Y ahí también se genera esta desproporcionalidad. Claro, bueno, en primer lugar, que no solamente hay un tema ahí de proporcionalidad, sino incluso de necesidad, que no existe, ¿no? En primer lugar, tú podrías crear salas, primero, si es que eventualmente hubiera una carga postal, y segundo, se ha señalado, oye, pero ocurre en el Tribunal Constitucional y ocurre en el Poder Judicial, que existen salas, Y se están demorando y mucho también, pero creo que es todo lo contrario, ¿no? exacto, y adicionalmente a ello, al final del día tenemos que recordar justamente que la jurisdicción electoral se rige por el principio de preclusión y el principio de celeridad. O sea, no hay tiempo para ponerse eventualmente a, a deliberar o a establecer, digamos, bueno, o sea, que primero resolvamos los casos más relevantes y luego que ya eventualmente dicen las salas puedan simplemente aplicar ese criterio. Bueno, en primer lugar, que en principio el Pleno y las salas tendrían que trabajar en paralelo. Y eso generaría incluso más caos, porque tendrías un criterio en el Pleno, otro criterio en sala 1, otro criterio en sala 2, más aún si no tiene presidente vinculante, porque todos tendrían que resolver por los mismos plazos, todo entraría al mismo tiempo. Y en Claro. consecuencia, eso generaría mayor incertidumbre por parte de los justiciables, ¿no? Y Por- adicionalmente a ello, la figura de las salas, ojo, las salas, por ejemplo, no podrían desconocer que el Pleno sigue siendo la máxima autoridad. ¿Y por qué es importante ese tema? Porque las salas no podrían estar integradas por el presidente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que en sentido estricto se quiere? En realidad, ¿se quiere generar supuestamente pluralidad, se quiere dinamizar o simplemente se quiere colocar a un costadito a la figura del presidente de éxito? que no sea él el que tome la última palabra, porque finalmente termina siendo el dirimente, ¿no? ¿O no? Lo que ocurre ahí en primer lugar es que recordemos que hay dirimencias cuando hay empate. Si son 5, ¿cuándo va a haber empate? No podría haber empate jamás. Claro. Entonces, es un mito, por eso es lo que decía al inicio, aquello de que hay una excesiva concentración de poder por parte del presidente porque es uno de 5. Es muy Nada más. subjetivo, ¿no? Es muy subjetivo. O sea, podría ser que los otros 4 tomen una decisión y en teoría, ¿no? El presidente tome... Bueno, sabemos que los cuestionamientos pasan por ahí, ¿no? Bueno, pero ni siquiera entendería. En la realidad ha habido varios casos, incluso en las últimas elecciones, en las Pero cuales igual el pasa presidente se con ha la quedado sala de solo y ha 3, votado porque son incluido. 3, es lo mismo. Sino que la diferencia es que no es el presidente que toma la decisión. Exacto. Acá el tema justamente es que si el trasfondo es ese, en realidad parte de una premisa, se parte de una premisa errada. Y adicionalmente a ello, se termina generando una incertidumbre innecesaria en la administración de justicia y al final del día el potencial riesgo de tener resoluciones contradictorias no le va a Claro. afectar al Congreso que apruebe la reforma constitucional, le va a afectar al propio jurado como institución.
Entonces, si ya de por sí The Economist ha tenido o ha colocado justamente el régimen de procesos electorales y pluralismo dentro de los, digamos, de los mejores variables que puede tener el Perú, porque son 8.75 de 10, Claro. si efectivamente se ha evidenciado que hay una mayor, digamos, fortaleza por parte, digamos, del Perú como país en ese extremo, ¿para qué más bien voy a terminar dinamitando esa fortaleza de las pocas que podríamos estar teniendo? Y por eso es que se tiene que debatir largo, ¿no? Porque este tema da para mucho y hay que además generar consensos y estar en otra situación, no en esta coyuntura de convulsión. Lo digo porque, por ejemplo, en el tema de la sala, creo que no hay detalle de cómo se conformaría, porque podrían ser dos miembros de las universidades o tres de las universidades, finalmente. Exacto, ¿no? Porque, y ahí nuevamente, volveríamos, como usted mencionaba, al desequilibrio. Imaginemos que las universidades públicas tengan dos en una sala y las universidades privadas tengan dos en la otra. Ya, no importaría qué es lo que diga Claro. el tercer representante, porque ellos pueden imponer sus posiciones en las salas, en las dos. Y claro, en la otra ya es más intensa, que es que tengan representantes de universidades, los tres conformando una sola sala. Y ahí ellos corren solos, ¿no? Entonces, ¿dónde está eventualmente la pluralidad de enfoques y justamente el origen plural y proporcional y equitativo también en la conformación de las salas, porque las salas supuestamente vienen a ser un reflejo de lo que es el pleno, y ahí no lo vería. Entendiéndose que esto sería visto como arbitrario, inconstitucional, probablemente se caiga en el TC y además, ya lo señalé, están en mandato actualmente y todo lo que usted ha señalado. ¿Hay alguna de los puntos en discusión que usted personalmente considere que sí tiene sentido? No sé, aquí, por ejemplo, un invitado nos dijo, ¿cómo es posible que los magistrados del jurado tengan un mayor mandato que los propios jueces o fiscales? Bueno, en realidad ahí sí teníamos un error, ¿no? ¿No Porque los no tiene miembros del sentido que ellos elijan a magistrados que luego se van a quedar por más tiempo? no, a ver, ya, claro, que el jurado puede proclamar resultados de autoridades por 5 años, ¿se refiere a eso? Así es, correcto. No, bueno, pero en realidad justamente usted bien lo ha mencionado, ¿no? El jurado proclama ganar, o sea, el jurado no decide quién termina ganando la elección, No, pero el los jurado magistrados del simplemente jurado, ¿cuánto tiempo tienen de mandato? 4 renovables, Claro, pero pero un al fiscal final, supremo tiene dos, un presidente del Poder Judicial también. ¿Y no, cómo el presidente del jurado tiene cuatro? no, a ver, vamos por partes y cucharadas, ¿no? O sea, a ti te eligen para ser miembro del jurado por 4 años, pero ahí termina tu periodo, o sea que te vas a tu casa o regresas. En el caso de un juez supremo o de un fiscal supremo, pasa por un proceso de selección, no elección, no es lo mismo, Ujú. porque a cargo de la JNJ y al final del día en realidad haces carrera en la institución. Que tengas el cargo de presidente, no de fiscal, porque el Claro. fiscal será ratificado eventualmente cada, cada 7 años, pero tú ejerces el cargo casi de manera indefinida si lo haces bien. En el caso Ujú. de los miembros jurados son 4 años, y en realidad tampoco es equiparable. Ujú. Bueno, vuelvo entonces a la primera parte de la pregunta. ¿Hay algún punto que, para terminar, que ustedes consideren que, bueno, es válido, no en este contexto, ¿no? De pronto que termine además todo este proceso que tendría que terminar después de la campaña, ¿verdad? Claro, bueno, el Jurado Nacional de Elecciones, de manera ya pública, se ha pronunciado en contra de Intoto, por decirlo de alguna manera, de las tres grandes reformas que está proponiendo este proyecto de dictamen. El único extremo que podría decirse en el cual no hay objeción es cuando se pretende, digamos, ser más claros en torno a que para ser miembro del Jurado de Elecciones se requieren los mismos requisitos que para ser juez supremo, y ahí, porque ahí el único matiz que ha planteado el Jurado Correcto. de Elecciones es respecto a que se pueda acreditar, digamos, el cumplimiento de un requisito con la experiencia en materia jurídica, e investigación en materia jurídica, pero en principio, en tanto y en cuanto lo único que se termina haciendo es positivizar los requisitos de ser juez supremo para ser miembro del jurado de elecciones, por ejemplo, ahí el jurado, Correcto. salvo este matiz, no ha tenido objeción. Bueno, y por último está el tema del presupuesto, ¿no? Ya el tiempo nos ha ganado, pero también es parte importante, ¿no? En una coyuntura como la actual, evaluar eso. Todo tiene que evaluarse, ¿no? Vamos a ver qué decide al respecto la Comisión de Constitución. ¿Ha sido usted invitado nuevamente? Bueno, en principio el jurado pidió justamente, acreditó 4 técnicos el día martes. Entiendo que también va a haber digamos, algunos técnicos que estaríamos yendo a la comisión, que empieza a las 8 y que tiene 3 temas en realidad electorales en la Perfecto, agenda del día de hoy. correcto, correcto. Muchísimas gracias, señor Naupari, muy amable.
Buen día, Nicolás. Cuídese. José Naupari, asesor externo del Jurado Nacional de Elecciones, que, bueno, considera pues inviable, ¿no?, este proyecto de ley para recortar